Bienvenido, bienvenida a El Arte de Ser, un podcast de autoconocimiento, desarrollo personal y espiritual. En el tema de hoy vamos a hablar sobre las estructuras de carácter. Antes de nada, tienes que tener en cuenta que todo esto que te ayuda a identificarte, a poner un nombre a formas de hacer, de pensar, de actuar, tiene el propósito de desidentificarte, o sea, de entenderte para precisamente con esa etiqueta quitarte todas las demás, no para que te quedes en una etiqueta. Y una vez dicho eso, me voy a meter ya en el tema, y es que en base a cómo hayas gestionado las circunstancias de tu vida, sobre todo en tu más tierna infancia, pues seguramente hayas creado una personalidad. En cuanto a este tema, pues hay muchas técnicas, muchos estudios que pueden ayudarte a identificarte para trascenderlo. El hecho de ponerle un nombre es para ayudarnos a ponerle una forma de que eso se disuelva, digamos, ¿no? De dar capas, de quitar capas y dar pasos hacia adentro. Bien, pues algo que a mí personalmente me ayudó mucho a comprender por qué actuaba así en la vida fue descubrir el tema de las estructuras de carácter de William Reich, que posteriormente desarrolló Alexander Lowen. Puedes encontrar muchísima información por ahí sobre estos tipos de estructura de carácter. Y es que este carácter es una forma de defensa que has creado y se traduce en tu manera de actuar, de sentir y de pensar. William Reich definía 5 tipos de estructura de carácter y descubrió que personas con características físicas similares compartían también dinámicas psicológicas y también con la relación paterno-filial. Además, también describió a qué edad se produce la experiencia traumática donde se bloquea el cuerpo energético y así desarrollar pues, este tipo de carácter. Puede que tengas un porcentaje de cada uno de ellos. Es muy raro que tengas solamente una estructura de carácter. Aunque es un tema muy extenso, te voy a contar resumidamente cuáles son estas estructuras de carácter para que vayas identificando cositas de tu anatomía, o sea, físicamente, y de tu forma de pensar y de sentir. La primera estructura de carácter es la esquizoide. Aunque tienen unos nombres bastante impactantes y bastante feillos, digamos, no te quedes con el nombre, ¿vale? Intenta ir más allá de qué te está contando esa estructura de carácter. El esquizoide. Son cuerpos que suelen ser altos, delgados y un conjunto de piezas que no se unen firmemente entre sí. Es decir, es una persona que ves como lo que llamaríamos un poquillo enclenque, ¿no? Como débil. Tú ves ese cuerpo como un cuerpo débil, debilucho llamaríamos. No tiene por qué ser un cuerpo débil, ¿vale? Es como la impresión que te da cuando lo ves. Tienen tendencia a tener los pies fríos, unas articulaciones débiles y mala coordinación. Tienen la cabeza pequeña, con el rostro contraído y la frente muy amplia. Suelen ser estas personas que tienen mucha frente y luego la carita más pequeña. El cuello es largo, con inmovilidad en los omóplatos, es decir, puede ser que sea un cuello largo y esta persona que ve rígida en la parte de arriba. Estas personas son personas muy mentales a las que les cuesta estar en la tierra. Suelen ser personas muy intelectuales y en ocasiones pueden tener una mirada ausente. Por la misma razón, también pueden ser personas muy espirituales, creativas y sobre todo con grandes ideas y conocimientos. Es una persona muy mental. En esta estructura de carácter, el trauma se genera antes de nacer, durante el parto o en los días posteriores. Puede haber sido un enfado de alguno de sus progenitores o la desconexión con la madre. Su aprendizaje viene en trascender el miedo a no tener derecho de existir. Si en tus creencias has identificado algún tipo de creencia, valga la redundancia, con el miedo a existir, a ser, a mostrarte, puede ser que tengas un porcentaje de este tipo de estructura de carácter. Esta estructura tiende a intelectualizar, habla de forma muy despersonalizada y escapa de la realidad, donde existir significaría morir inconscientemente. Te rechazará antes de sentirse rechazado. Ansía las relaciones, pero eso implica peligro para él o ella. Percibe el mundo como hostil, por lo que se cuestiona las relaciones con los demás, y aunque la trascendencia viene de descubrir que detrás de su rabia necesita ser amado y relacionarse desde el amor, el trabajo con la autoestima es fundamental para el esquizoide.
Debe aceptar sus limitaciones y aprender a materializar sus ideas. Ya sabes, si te encuentras muchas veces en la forma de las ideas, es una persona que tiene mogollón de sueños, de ilusiones, tal, pero no las materializa, puede ser que tengas esa estructura por ahí trabajando. La siguiente estructura de carácter es el oral. Físicamente tiene rasgos de niño o de niña, son caras infantiles, con el tórax deprimido y músculos largos y flácidos. O sea, es un poquito como la de antes, una estructura de física bastante débil. Tiene poca energía, por lo que su aspecto es lánguido, y echan los hombros hacia adelante. Se le marcan los omoplatos detrás. Suelen tener una característica del oral diferente del esquizoide, por ejemplo, es que tienen los ojos grandes y la boca grande y carnosa. En algún momento entre los 3 meses y el año sintió la pérdida de su madre, por lo que es una persona que se siente necesitada y que nunca tiene suficiente. Esta persona se siente vacía y busca fuera que se satisfagan sus deseos. Es por eso que tiene los ojos y la boca grande, porque es donde nos nutrimos. Entonces, fisiológicamente desarrollamos esas cualidades. Puede ser una persona que se sienta triste, necesita que la nutran y asume una actitud dependiente o, por el contrario, exageradamente independiente. Recurre a la sexualidad para sentir cercanía. Esto es lo que le pasa a algunas personas para sentirse reconocidas, ¿no? Recurren a la sexualidad, adquieren un carácter muy sexual, muy explícito. Si ves a alguien así o tú te reconoces en ese rol, pues seguramente tengas parte de la estructura oral. Puede caer en el victimismo o en el uso de la comunicación para llamar la atención. No solo tiene que ser con la parte sexual, puede ser alguien que le guste también exponer mucho lo que sabe para llamar la atención, o cualquier tipo de charla donde sepa que le van a prestar precisamente eso, atención. Tiende al narcisismo y posiblemente en su búsqueda de nutrición emocional caiga en trastornos alimenticios. Necesita encontrar la plenitud y satisfacción en su interior, además de confiar en la abundancia del universo que le será dado lo necesario en vez de tener que agarrarlo. Es una estructura de carácter que necesita trabajar muchísimo el control. La siguiente estructura de carácter que tenemos es el masoquista o la masoquista. Al ser una estructura que contiene su energía, forma un cuerpo voluminoso por todas partes. O sea, son personas grandes. Suelen tener la cara redondeada, los ojos grandes y su mirada es bondadosa. Suele tener la espalda desarrollada y un cuello corto y ancho. Y, como curiosidad, puede tener los pies planos. Esta estructura viene de una madre dominante que pudo hacerle sentir culpable o humillado en algún momento de autoafirmación y libertad. Su personalidad es sumisa, insegura, negativa y reprimida en sus sentimientos de agresividad. Pero a pesar de esta apariencia, no se dejará pisotear nunca. Suelen ser personas que se quejan, tienen sentimientos encontrados con respecto a la sexualidad y pueden asumir una actitud de auto-humillarse antes de que le humillen los demás. ¿Vale? No hay que confundir con el reírse de uno mismo, pero sí puede ser un humorista que se ríe de sí mismo para tapar otras cosas. Puede buscar la provocación de forma inconsciente para darse permiso para explotar. Esto es muy curioso, cuando buscamos esa provocación para darnos permiso de explotar o justificar nuestras creencias de que somos una víctima. Esta personalidad es muy creativa y muy buen negociador. Lo que necesita el masoquista es encontrar la libertad para expresar su ira, expresar su autenticidad y para dar rienda suelta a su gran creatividad. La siguiente estructura de carácter que tenemos es el psicopático o la psicopática. ¡Qué nombrajo! Suele tener una forma física fuerte, con hombros anchos. Estas personas suelen llamar mucho la atención. La estructura que aquí se llama psicopática puede ser perfectamente la estructura de carácter o la personalidad narcisista, o puede tender a desarrollar una personalidad narcisista. La columna está aplanada, tiene musculatura alrededor fuerte y mantiene la cabeza hacia atrás. Además de que se mantiene con la nuca muy tensa.
Sus piernas, la parte de abajo, suelen ser finas pero fuertes y puede tener una mandíbula rígida y una expresión dura. A este tipo de estructura de carácter lo que le pasó es que en su más tierna infancia tuvo un progenitor del sexo opuesto secretamente seductor y que le era difícil tener apoyo del progenitor del mismo sexo. Es decir, aquí había una discordancia entre el padre y la madre y él se sintió traicionado al no obtener lo que deseaba de su progenitor del sexo opuesto y aprendió a manipular para conseguirlo. Es decir, pues si soy una niña, seguramente no he tenido el apoyo que yo necesitaba de mi padre. Entonces tengo que manipular a las personas para conseguir eso que no he conseguido. Suelo utilizar palabras como deberías, poniendo al controlado en posición de sumisión. Es decir, este tipo de carácter está muy en el ego del control. Si no te controlo yo, tú me vas a controlar a mí. Por lo tanto, esa es su defensa. Pues, que se puede relacionar también con el eneatipo 8 del eneagrama. Bien, puede ser intimidante, imponente o, al contrario, ser un seductor. Tiene un profundo sentimiento de inferioridad que encubre con un comportamiento de superioridad. Esto es muy importante de escuchar porque tendemos como a criminalizar este tipo de estructura de carácter cuando lo que está pasando realmente es que nos está pidiendo aprobación, nos está pidiendo amor, pero de una manera en la que se tiene que defender. Su defensa se ha hecho protegiéndose de ti. Es muy complejo, primero, traspasar tu propio ego para darle amor a una persona que te quiere controlar. Esto es muy complicado, eso ya hablaremos si queréis en otro podcast, pero es muy interesante también, porque tendemos como, no, una relación tóxica, me aparto, Bueno, hay que ver por qué, hay que ver qué hay detrás y hay que escuchar a la persona, hay que ver qué le pasa a esa persona, porque si no te está dando amor, te lo está pidiendo. Bien, sigo. Tiene mucho miedo a fallar y se debate entre la dependencia de los demás y la necesidad de controlarlos. O sea, no es que te quiere controlar, es que te necesita. Aquí también podemos hablar de la fábula de el amo y el esclavo. Es muy interesante, también hablaré de ella, es muy chula y digamos que explica de forma gráfica esto. Este tipo de carácter es muy autoexigente y puede bloquear sus sentimientos. Puede ser que no sea una persona expresiva emocionalmente, aunque luego cuando lo conoces es un osito de peluche. Él hace que los demás lo necesiten y si no, ya hace porque tú pienses que lo necesitas. Es decir, que no es que haga algo para que lo necesites, sino que te hace creer que es imprescindible para ti, precisamente por esa necesidad de control. Al tener un gran intelecto puede ayudar a los demás a encontrar la verdad. Tiene una cualidad buenísima a la hora de gestionar proyectos complicados y es una persona de gran corazón. Como te decía antes, al final es un osito de peluche. ¿Cuál es su trabajo? Debe aprender a confiar. La siguiente estructura de carácter es el rígido, que suena así como muy tieso lo de rígido, pero era que es el más equilibrado dentro de las estructuras de carácter. Bueno, pues su cuerpo es proporcionado y atlético. Suelen ser guapos y guapas y pueden tener mucha energía. Su cara es muy expresiva y dulce. Esta estructura de carácter se forma cuando el niño o la niña sintió un rechazo del progenitor del sexo opuesto. Lo vivió como una traición al amor y su defensa fue controlar sus sentimientos. De ahí lo de rígido. No es que sea rígido a la hora de expresar, pero sí a la hora de expresar que siente. Puede manipular para alcanzar lo que necesita. El rígido suele ser un buen vendedor. Necesita demostrar sus capacidades y es muy orgulloso. El rechazo del amor sexual hiere su orgullo. Es decir, esta persona sabe que es guapa y necesita sentir que el otro también lo sabe. Es una persona que reprime sus emociones, como decíamos, y acciones para no sentirse ridícula. Es como muy perfeccionista. Es una persona competitiva y ambiciosa. Su mayor miedo es sentirse vulnerable
y mantiene un ego fuerte para mantener el control y que actúe como un muro desde los de fuera hacia adentro y viceversa. Para el rígido, la sexualidad puede ser prioritaria al amor, y aunque siente la necesidad de que los demás lo quieran, interactúa de forma competitiva. Es muy creativo y tiende a inclinarse por las artes. Su trabajo es abrirse a los sentimientos y exponerse a expresarlos. Si consigue abrirse, será un gran líder inspirador. Y hasta aquí los 5 tipos de estructura de carácter de la que hablaba Alexander Lowen, inspirado por William Reich, y espero que hayas identificado cositas, Esto es muchísimo más extenso, tendría que hacer un podcast de 4 horas, pero por lo menos que te sirva para entender un poquito cuál es tu estructura de carácter, por qué actúas como actúas, que tenemos una razón de hacer las cosas por la que las hacemos, y como te decía al principio, esto sirve no solo para que tú te identifiques y te pongas una etiqueta. Esto sirve para que puedas trascender eso, ¿no? En mi caso personal, si es lo que yo te puedo aportar en mi experiencia, el descubrir cuál era mi estructura de carácter, lo que me ayudó fue en tomar conciencia de que no estaba expresando mis emociones, de que no estaba expresándome tal cual era. No sabía que tenía una carcasa tan gorda por una estructura de carácter que se forjó en mi infancia, que es lo que quiero aportarte. Quiero que tengas como muchísimas herramientas. Con el libro de Conciencia de Mujer tienes las estructuras de carácter, patrones repetitivos, creencias limitantes, tus cuerpos energéticos, o sea, todo lo que compone, digamos, al ser humano, para que vayas desgranando y quitando capas, llegando a esa parte de autoconocimiento de ser esencial, el arte de ser auténtico. Entonces, esto te puede ayudar para eso. Por ejemplo, mira, así en resumen, el esquizoide, si te has dado cuenta que eres una persona pues como muy mental, que todo lo pasas por el filtro de la mente, que puede ser que estés intelectualizando todo, es decir, no hace falta pasarlo todo por ahí, por la mente, entenderlo todo antes de dar pasos. Puede ser que te cuesten mucho las relaciones auténticas desde el amor y tiendas a huir un poco de ese tipo de relaciones. Luego, la autoestima es fundamental, como decía, de trabajar en una estructura de carácter esquizoide, estas estructuras tan mentales. ¿Por qué? Porque cuando acepta sus limitaciones es capaz de no tener que estar pasándolo todo tanto por la mente para hacer algo perfectamente, o para entenderlo todo, para tenerlo todo controlado desde la mente, para sentirse seguro de que no le va a pasar nada. Entonces ahí es donde está el trabajo, ¿no? Digamos, pues yo sí soy una persona así, que necesito entenderlo todo antes de hacer algo, pues quizá tienes que empezar a dar pasos desde esa incertidumbre, sería, ¿no? Luego, el oral, por ejemplo, si has identificado que sí, oye, pues mira, pues sí, yo tengo los labios carnosos, o yo qué sé, o alguna cosa más psicológica, pues sí, pues yo necesito que estén pendientes de mí todo el rato, o yo no soy feliz si alguien no me quiere, o pues ahí está el trabajo, ¿no? El oral, el trabajo asociado, por ejemplo, a los chakras sería el primer chakra, que sería la víctima o la propia madre, los arquetipos psicológicos. La propia madre se nutre, se da cuenta de que se nutre a sí misma y se tiene que aportar a sí misma todo lo que espera de fuera. Pues si has identificado cositas con el oral, sería muy guay trabajar pues el tema del primer chakra, por ejemplo, o intentar por lo menos ir identificando qué partes o dónde estás exigiendo fuera que te den lo que tú necesitas y no eres capaz de darte a ti misma. Más cositas, por ejemplo, pues el masoquista. El masoquista ha aprendido a ser una víctima y claro, eso adquiere... Son personas, ya te doy, pues también lo hablábamos en el podcast del cuerpo como camino, que tienden a coger mucho peso, tienden a ser más rellenitos o más... Cuando ves ese cuerpo grande, relleno, se está protegiendo ese cuerpo, se está protegiendo porque sale ya desde el inconsciente pensando
que me van a dar por todos lados. Entonces necesito protegerme, hacer una capa de protección en forma de cuerpo, en forma de grasa. Y ahí sería el trabajo, ¿no? Un poco también encontrar la libertad de expresarse sabiendo que no van a ser atacados. Es muy difícil el trabajo del masoquista de entender que el mundo está hecho para disfrutar. Son personas que les cuesta disfrutar, no se dan permiso. Si has identificado cositas ahí, pues empieza a darte permiso para disfrutar. Por ejemplo, empieza a trabajar desde la expresión también, ¿no? Como el rígido, pero la expresión de ti mismo, de ser tú. Luego, el psicopático. ¿Qué le digo yo a un psicopático? Una psicopática. Bueno, pues el psicopático es el que más le cuesta trabajar porque está tan protegido sobre su propia identidad que le cuesta muchísimo dar el paso de reconocer que tiene que trabajar algo. Entonces, si tú has identificado algo con el tema de psicopático, pues bueno, a lo mejor esto es difícil de reconocer. Voy a poner un ejemplo así como muy, muy ligero, ¿no? Y es, si yo no tengo a raya a la gente de mi alrededor, pues me la van a hacer pasar mal, al final voy a tener que hacer lo que no quiero hacer, o reaccionas cuando te dicen cómo tienes que hacer las cosas o qué tienes que hacer, o tienes resistencia con la autoridad. Cosas así te van a dar pistas de que puedes tener un porcentaje de esa personalidad psicopática. Ya te digo, todos tenemos todo, pero lo importante es que no te limite, que no te bloquee. Si te has dado cuenta que tienes características de este tipo, pues puedes hacer trabajo de confiar en los demás. Aquí sí que el trabajo tiene que ver con soltar el control 100%. Es una persona que necesita atención y necesita amor. Entonces también puedes empezar por dártelo tú, por empezar a ver qué está fallando ahí en esa cabeza y empezar a transformar esas creencias que te han hecho sentir insegura o inseguro en la vida. Y desde ahí ya sí, mostrarte al mundo, ya verás que son personas que a la gente le llama mucho la atención. Entonces sabrás realmente a quién le llaman la atención, cuál es la relación real. Bueno, y luego por último el rígido, como te contaba, como en mi caso, mi estructura de carácter es rígida, aunque tengo bastante de esquizoide también. Soy bastante mental, me gusta procesarlo todo desde la cabeza, saberlo todo antes de actuar, aunque aún así no me limita, ya veis que yo tiro para adelante con todo. Pero el rígido es el que tiene que saber expresar esas emociones desde la autenticidad. El problema es que no siempre sabemos lo que queremos, porque como lo hemos ocultado tanto o como lo hemos tapado tanto, como tenemos esa necesidad de ser perfectos en el mundo, a nivel de sensación y de sentir, en algún momento de su vida se ha dado cuenta que si yo siento y expreso lo que siento, puede ser peligroso. Entonces ahí es donde tiene el trabajo. Y sobre todo, una forma de hacerlo es a través de la creatividad. El rígido es muy creativo, súper creativo. Y esa puede ser su vía de escape, ¿no? De salida, para poder sacar todo eso que lleva adentro. El rígido, cuando se da cuenta de lo que lleva adentro, eso es una revelación absoluta. Porque se pensaba que no se podía sentir tanto en este mundo, ¿no? Esto es como cuando el que se quita los zapatos después de llevarlo tanto tiempo apretados y no se daba cuenta. Y bueno, ahí te dejo un montón de faena para identificar. Como te decía, todo esto lo tienes en mi libro Conciencia de Mujer, el despertar de tu verdadera identidad, porque como vas quitando todas estas capillas, pues al final te vas dando cuenta de lo que hay, quién eres, y eso es lo que al final te hace vivir tu vida de la forma más auténtica y libre, sería la palabra. Pues seguimos hablando. Si quieres, coméntame en las redes, en Instagram o en YouTube, cómo has identificado tus estructuras de carácter. Déjame algún comentario si te ha ayudado, si te gusta este tipo de contenido o si quieres que hablemos de algún tema en concreto.
Seguimos trabajando con nuestro interior en el siguiente podcast.